Shalom, aquí estamos de nuevo para continuar con este segundo video, donde continuaremos caminando a través de las escrituras para descubrir todos aquellos misterios que nuestro Padre Eterno ha guardado para estos tiempos. Así que recordemos que el video pasado hablamos de Jeremías 6:16. Vamos a leerlo, Jeremías 6:16. Ese es el versículo que hemos tomado como base para estos estudios que hemos empezado y es volviendo a las sendas antiguas. Jeremías 6:16, aquí está Jeremías 6:16 nos dice: Así dijo Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Así que aquí estamos dándonos esta cita, aquellos que queremos andar por esos caminos, aquellos que queremos obedecer a nuestro Dios y seguir indagando sobre las sendas antiguas. Así que vamos a empezar. Voy a compartir pantalla para continuar con este estudio que vamos a hacer hoy. Hoy he hecho una presentación, así que vamos a ir. No, este no es. Espera un poco. Vamos a compartir de nuevo. Aquí está. Ok. Entonces, como leímos anteriormente, este versículo de Jeremías 6:16, que es, digamos, que el versículo base que hemos tomado para este caminar en busca de las sendas antiguas, de qué es lo que el Padre nos quiere hablar con este versículo especialmente. Así que para nosotros poder entrar en este estudio y para poder entender lo que son las sendas antiguas y a dónde nos quiere llevar el Padre con esto, lo primero que tenemos que aprender y lo primero que tenemos que tener es identidad. Porque si no tenemos identidad, no podemos entender todas aquellas cosas que el Padre ha hablado a un pueblo, a su pueblo, que es el pueblo de Israel. Entonces, para ello tenemos que entrar a estudiar las dos casas de Israel. ¿Cuáles son las dos casas? ¿Cómo se dividió? ¿Por qué lo dividió el Padre? ¿Quiénes son la casa de Judá? ¿Quiénes son la casa de Israel? Tenemos que ir a averiguar todas estas cosas. Así que empecemos. Quiero que leamos este versículo, que he puesto aquí del libro de Oseas. Oseas 4:6 es un versículo muy conocido, un versículo que la mayoría de nosotros conocemos porque es un versículo que tanto en las congregaciones donde hemos estado o estamos en este momento, ha sido muy utilizado porque esto nos habla de que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este versículo nosotros, yo creo que la mayoría lo conocemos hasta allí. Hasta mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero lo que no hemos entendido es qué tipo de conocimiento. Porque una cosa es el conocimiento que nos pueden dar los hombres, pero aquí, ¿a qué conocimiento se refiere el Padre? Entonces vamos a seguir leyendo después del punto y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley, la Torá, la instrucción de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Recordemos que aquí en este capítulo Oseas le está hablando al pueblo de Israel y le está hablando de que se olvidó de la ley, la ley que nuestro Padre, que nuestro Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, la Torá, la instrucción para aquel que iba a ser o que era su pueblo. Entonces,
Es muy importante porque nosotros en este tiempo estamos entendiendo lo que el Padre quiere, lo que el Padre quiere que nosotros entendamos. Se ha quitado un velo, se han abierto nuestros ojos, nuestros oídos para ver la escritura conforme está escrita y conforme la instrucción que el Padre nos dejó. Bueno, este es un tema muy importante porque del entender este tema depende tu restauración, depende nuestra restauración y de entender la restauración que Yahweh, nuestro Dios, está haciendo en esta temporada. Antes de empezar el tema de las dos casas, porque estos estudios vamos a llevarlos de una manera muy despacio, no vamos a correr, vamos a ir paso a paso, punto a punto para ir entendiendo, porque no podemos hacer como lo hemos hecho siempre, un versículo aquí, un versículo acá. No, para entender, como os dije en en el anterior video, tenemos que ir a la historia, tenemos que ir al contexto, muchas veces vamos a tener que ir a los hebraísmos y sobre todo vamos a tener que ir al lenguaje original, a la Biblia original, al hebreo, para poder entender exactamente lo que se nos está diciendo. Muchos de nosotros desconocíamos y algunos desconocen aún que existen dos casas de Israel. Hay muchas personas, yo personalmente, yo no, a pesar de haber estado durante 11 años en el Evangelio, desde que conocí a Jesús, a Yeshua, este tema para mí era completamente desconocido. Muchos temas que estoy viendo ahora, a pesar de que los leí, nunca fueron revelados y estaban desconocidos para mí. De hecho, hay un desconocimiento de lo que verdaderamente es el pueblo de Israel, porque desde hace muchas generaciones los hombres se han encargado de tergiversar las escrituras y nos han hecho creer que Israel solamente es el pueblo judío. Hay que entender que Judá o el pueblo judío hace parte del pueblo, del conglomerado, de las tribus, de las 12 tribus de Israel, pero no ellos solamente son el pueblo de Israel. Entonces, para nosotros poder entender esto, tenemos que ir caminando a través de las escrituras, paso a paso, meditando la escritura para ver exactamente y para entender quién es el pueblo de Israel. Eh, Veremos que las escrituras son las únicas que poseen la verdad. Nosotros hemos decidido creer, yo personalmente y todos aquellos que creemos en Yeshua, hemos decidido creer que la escritura, que esta Biblia, esto que nosotros tenemos en nuestra mano, es, es la palabra de nuestro Dios. Entonces, aquellos que hemos decidido caminar a través de esta palabra, hemos entendido que ella es aquí encontramos la verdad. Así que bueno, como todos hemos entendido esto, yo creo que los que estamos aquí hemos entendido esto, vamos a comenzar. Antes de empezar las dos casas, es importante que hagamos un paréntesis. ¿Por qué? Porque otro de los conceptos o de las cosas que nosotros no hemos entendido es entender la adopción que Jacob o Israel hizo a Efraín y a Manasés. Esto es muy importante. Porque hace parte de nuestra historia y lo vamos a entender cuando digo hace parte de nuestra historia. ¿Por qué? Porque es de la única manera que vamos a entender por qué nosotros entramos a ser parte de esta historia. Entonces, para eso vamos a leer Génesis 48. Yo quiero que ustedes me acompañen, aunque todo lo tengo aquí escrito, pero cada uno acompáñeme en su Biblia. Estos versículos yo los he sacado de la Biblia Reina Valera, que es la Biblia que yo utilizo, mi Biblia de estudio, pues además de ir a indagar al Strong y a otras, digamos, a otras traducciones cuando tengo alguna duda o para confirmar lo que estoy leyendo, es la Reina Valera, la que siempre he utilizado y la que sigo utilizando porque es la que tiene la mayoría de las personas. Así que vamos a ir todos a Génesis 48 y vamos a leer juntos, pero vamos a leer con entendimiento. Es algo que yo desde el video pasado he dicho, vamos a leer con entendimiento. Vamos a leer bien y vamos a entender con entendimiento, ¿vale? Bueno, dice Génesis 48, 1, dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José. Aquí está diciendo, habló, sucedió después de estas cosas. Recordemos que el pueblo de Israel o Israel llegó a Egipto porque José estaba allí, los que conocemos la historia, aquellos que son nuevos, porque yo sé que a esta restauración está viniendo
personas de todas las denominaciones, católicos, bautistas, pentecostales, es algo que el Padre está haciendo y Él simplemente está trayendo a su pueblo. Entonces, aquellos que, por ejemplo, yo vengo del contexto católico, nosotros no leíamos la escritura y que apenas estamos empezando a leer la escritura, pues es importante que cuando dice sucedió después de estas cosas, que vamos un poquito más atrás a estudiar y a entender la vida de José y todo eso, los que ya pasamos por la parte del cristianismo y estuvimos en el evangelio, en el evangelismo, ya entendemos porque conocemos la historia de José. Así que yo les invito a aquellos que no conocen la historia de que se vayan unos 2 o 3 capítulos antes, 47, 46 y 45, para leer esta historia. Entonces, seguimos. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Recordemos que Manasés era el mayor y Efraín era el pequeño. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. Miren aquí cómo la escritura cambia de llamarlo Jacob a llamarlo Israel. ¿Por qué? Porque cuando está llamándolo Israel, se está refiriendo ya a una parte profética que viene a un pueblo. Entonces dice: entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Yo he resaltado esta parte aquí porque quiero que entendamos, hermanos, que nosotros siempre hemos visto a Abraham como el pueblo de Israel, Abraham y el pueblo de Israel un pueblo, pero entendamos que la promesa de Dios era ponerlo, te pondré por estirpe de naciones, naciones, no solamente una nación Israel, pero también de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esta tierra le está hablando de la tierra de Canaán, la tierra que él le prometió a Abraham para su descendencia. Y aquí viene esta parte que es bien importante y viene la parte de la adopción. Entonces dice: y ahora tus 2 hijos. Mira cómo lo dice Jacob. Jacob sabía que Manasés era el mayor y que Efraín era el pequeño, pero él pone antes a Efraín que a Manasés y dice: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniese a ti, perdón, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Recordemos que Rubén y Simeón son los primeros de los primeros hijos de Jacob. Entonces él lo está poniendo en esa posición. Ellos son parte de las tribus. Ellos vienen a ser una tribu más, digámoslo así. Entonces, vamos a pasar al capítulo 17 o al versículo, el mismo capítulo, perdón, 48, versículo 17, para porque si lo leemos todo, el tiempo va a correr y no quiero que este video se haga muy largo para no cansaros. Así que vamos al versículo 17, ya lo leéis vosotros en casa el resto. Dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Y escuchemos esto que es muy importante porque esto toca con nosotros. Todo lo que yo digo que vamos escuchando y toca con nosotros porque lo vamos a ir entendiendo más adelante. Recordemos que tenemos que ir paso a paso para ir entendiendo, pero no perdamos ninguno de estos detalles de estos versículos. Dice: pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones, y su descendencia formará multitud de naciones. Estamos hablando de Efraín, adoptado por Jacob, siendo una tribu más, y que iba a ser multitud de naciones, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo entendamos,
porque cuando nosotros entendemos eso, entendemos dónde o por qué nosotros que nos llamaron gentiles o que nos llamábamos gentiles, vinimos a ser parte de ese pueblo y a ser injertados en Israel. Entonces, todo esto nos va a hacer entender las palabras de Pablo cuando dijo que nosotros somos injertados al olivo de Israel a través de Yeshua, porque algo que no podemos olvidar, que todo esto se hace efectivo o el pacto llega a tener esa validez o digamos que se hace efectivo a través de Yeshua, a través de su sacrificio, a través de lo que él hizo en la cruz para traernos de nuevo a ser parte de este pueblo. Entonces, entendamos esto, que Efraín formaría multitud de naciones, ¿ok? Que esto nos quede claro. Está escrito, lo podemos ver aquí, ustedes pueden ir a confirmarlo en su Biblia y a partir de ahora ustedes entendiendo esto van a entender todo lo que se va a desarrollar a partir de aquí en la escritura. Yo quiero mostraros una imagen, esta imagen que sería más o menos la imagen de Jacob o Israel bendiciendo a Efraín y a Manasés y vemos esta señal que él hace con sus manos, ¿no? Esto que él hace cuando él cruza sus manos, quiero que también lo tengan muy en cuenta porque esto va a ser parte muy esencial para entender el pacto, para entender la muerte de Yeshua en la cruz, esa señal que él está haciendo de una letra Taf que significa pacto, esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero que vayan teniendo en cuenta que todo lo que hay en el antiguo pacto o en la Tanakh, Torah, los salmos, los profetas y todo hace parte del ministerio que Yeshua iba a ejecutar cuando vino aquí en su primera venida. Entonces no podemos olvidar eso, que Yeshua todo esto que está aquí, que nosotros creíamos que no era importante para nosotros, que no tenía prevalencia para nosotros como quizás como evangélicos, como cristianos, vamos a entender a partir de ahora que es importante porque todo esto habla de nuestro Redentor, de nuestro Yeshua, la Torah viviente. Él es la Torah viviente y todo esto nos lleva a Él. Así que quería poneros esa imagen allí para que ya nosotros aún en nuestra mente vayamos viendo todo lo que iba aconteciendo en ese tiempo. ¿Ok? Sigamos. Eh, yo he querido poner esta imagen aquí, porque este es el versículo 18, lo que acabamos de leer, y esto yo lo he tomado a ver si se ve, porque es que como tengo aquí la pantalla, de esta Biblia que se llama el Sefer Dabar. Es una Biblia que, digamos que trae mucho de la traducción en hebreo, lo que en realidad las palabras que están en hebreo, y quería resaltar esta parte del versículo 19, que lo estáis viendo allí, que está resaltado en verde, que dice donde dice que Efraín y su descendencia será multitud de naciones. La palabra en hebreo, y lo podéis ver allí, lo voy a señalar aquí con la flechita, es Melo Agoín, Melo Hagoín. Esa palabra yo creo que nos suena a muchos, quizás para algunos es la primera vez que lo escuchan, pero bueno, si no lo han escuchado lo vamos a entender ahora, pero para aquellos que ya lo han escuchado, saben que esto está hablando de los gentiles, está hablando de naciones, porque esta palabra lo que quiere decir es naciones, los Melo Hagoyim o las naciones. Así que quería que lo vierais porque es importante que entendamos que muchas de las traducciones que nosotros tenemos no son suficientemente claras para que nosotros podamos entender y todo esto ha traído confusión. Es por eso la importancia de ir a escudriñar, a ir al hebreo, a ir a diferentes traducciones para ver exactamente y sobre todo al idioma original que es el hebreo. Por eso aquí estamos examinando las escrituras a través de las raíces hebreas de nuestra fe, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Bueno, sigamos. El término gentil o pagano. Durante mucho tiempo, si tú todavía te encuentras, como yo digo, en el segundo campamento, o como decimos todos, en el segundo campamento, el primer campamento, los que pasamos por la Iglesia Católica, el segundo campamento, recordemos que Israel se movía cuando la nube se movía, cuando la columna de fuego se movía en el desierto, ellos se movían. Pues en este momento la columna se está moviendo para ti, mi amado hermano, si tú quieres emprender la ruta del Padre te está llevando a moverte, porque Él
estábamos en un desierto, o estamos recorriendo un desierto para llegar al segundo éxodo, pero ahora para ti empieza a moverse el campamento. Así que vamos adelante. Entonces, esa palabra gentil o pagano, que es como nos llamaron muchas veces, porque algo que vamos a entender a través de estos estudios es que nosotros no somos gentiles. Éramos gentiles, como dijo Pablo en otro tiempo, pero Yeshua nos trajo y nos injertó al olivo de Israel y nos dio ciudadanía. Y todo esto lo vamos a entender en estos tiempos, aquellos que no lo hemos entendido. No nos cerremos, no nos llenemos no nos dejemos, no dejemos que las estructuras que hay en nuestra mente nos quiten lo que el Padre nos quiere traer en este tiempo. Abramos nuestro corazón, escuchemos lo que el Padre nos quiere decir y meditemos, no nos pongamos como niños rebeldes, no, no, es esto, no, simplemente escuchemos. Si esto como que nos habla, pues vámonos a estudiar y a ver si esta que está aquí hablando tiene razón o simplemente de qué está hablando esta mujer está loca, bueno, en fin. Pero no permitas que el enemigo venga con todas esas eh, esas estructuras, con todas esas murallas, con todas esas fortalezas que se han creado en tu mente a destruir lo que el Padre quiere hacer en este tiempo en tu vida. Así que vamos a ir, por eso lo vamos a hacer bíblicamente con la escritura, no con mis palabras, sino basados en la palabra de nuestro Elohim, de nuestro Dios, que es la única verdad. Entonces, la palabra gentil o pagano viene del hebreo goy, en plural goyim, en griego etnos, gente o naciones. Eso es lo que quiere decir goyim. En el Antiguo Testamento, goy se traduce como gentiles, paganos y naciones, pero generalmente se usa para los que no eran israelitas y de aquí el significado de gentiles. Sin embargo, a veces se refiere a los israelitas y eso lo vamos a entender porque dice, sin embargo, a veces se refiere a los israelitas, porque vamos a entender que cuando hubo la dispersión del pueblo de Israel por los asirios, ellos fueron desterrados. Entonces, todo esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, sigamos. En el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado, la palabra hemnos en griego, que es esta palabra, es el equivalente al término goy del Antiguo Testamento o de la Tanakh. Ok, entonces, a mí esto me hizo reír un poquito y perdonarme, pero aquí vemos definitivamente cómo el mundo ha transversado las cosas, cómo definitivamente el hombre ha querido cambiar la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible por cambiarla. Y nos dicen que las palabras, que la Biblia está errada, que no está bien. No, no es eso, es el hombre el que cambia las cosas, porque cuando te vas al original, tú entiendes todo perfectamente. Así que mira esto para que tú entiendas, porque me causó un poco pues de risa de ver eh, cómo las personas transgiversan y han transgiversado a través de generaciones. Y esto dice, mira, Goy, en hebreo, aquí aparece la palabrita así en hebreo y dice plural, Goyim, y aparece la palabra en hebreo. Dice, una palabra transliterada del hebreo que significa literalmente nación. Ahí está, ahí vamos correctos. En referencia a los gentiles, que son todas las personas que no forman parte del pueblo judío. Error, porque la escritura no dice eso. Que no, la escritura dice que no forman parte del pueblo de Israel. Recordemos que los judíos son israelitas, hacen parte del pueblo de Israel, pero son una tribu, digamos dos tribus, Judá y Benjamín y algunos levitas. Pero recordemos que ahora vamos a ver más adelante la división y lo vamos a entender, de que Israel no simplemente son los judíos, Israel hace parte, son 12 tribus, y el pueblo judío es la descendencia de la tribu de Judá. Entonces no podemos decir que esto fue dado al pueblo judío, no fue dado a Israel, a las 12 tribus. Bueno, aquí hay esta otra partecita. Debido a que en el Antiguo Testamento los Yehudim, error también, porque no fue solamente a los Yehudim, fue al pueblo de Israel. Entonces tendría que decir más bien así, debido a que en el Antiguo Testamento los israelitas fueron llamados a separarse de las otras naciones. La palabra goyín se empezó a utilizar para referirse a los gentiles. Entonces, así como esto, amados, como esta manera
de cambiar las cosas, como cambiando términos, han hecho que haya toda esta confusión, han hecho que aún nosotros cuando empezamos a estudiar las escrituras, que empezamos desde el Nuevo Testamento, cuando empezamos en el segundo campamento, cuando llegamos al Evangelio, no entendiéramos las escrituras porque no nos veíamos. De hecho, muchas veces creo que leíamos las escrituras y yo, por ejemplo, veía que solamente se refería yo a Israel, a Israel, a Israel, y nos dijeron un día que era que nosotros éramos el Israel espiritual, pero también error. No somos el Israel espiritual, somos Israel. Así que todo esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Como les digo, ténganme paciencia y vamos poco a poco a entender las escrituras según están escritas. Entonces, vamos a empezar, no sé cuántos minutos llevamos porque no quiero que se me haga muy largo el video. Entonces, vamos a empezar con las dos casas, a entender las dos casas de Israel, para que entendamos dónde entramos nosotros. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a responder estas cuatro preguntas que yo, digamos que he hecho el estudio de esta manera para que lo entendamos y vamos paso por paso. Primero vamos a entender por qué dividió Dios a Israel. Segundo, en qué reinado lo dividió y por medio de qué profeta. Tres, cuándo ejecutó esa división. Y cuatro, quiénes reinaron las dos casas de Israel. Así que vamos adelante y vamos a continuar. Entonces, ¿por qué dividió Yahweh a Israel? Nos lo va a responder la escritura. Entonces, para ello tenemos que ir a la Torá, llamada la ley de Moisés, o la ley que nuestro padre le dio a Moisés en el monte Sinaí, para ver este mandamiento que Yahweh le dio a los reyes de su pueblo Israel. Entonces, Deuteronomio 17 dice, pero hablando aquí de los reyes, porque este es un mandamiento que fue dado a los reyes, vamos a leerlo, solo que pues si pongo todo el contexto, yo los invito a que lo lean si quieren Deuteronomio 17 completo, que es ahí habla de los mandamientos que le dan los reyes, pero yo solamente tomé este versículo porque es, digamos, en lo que falló Salomón, que fue Salomón el que falló en esta situación para de que se dividiese el reino. Entonces dice, pero él no aumentará para sí caballos, el rey de Israel, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Vemos ahora que el rey Salomón, ya que fue en su reinado que Yahweh decretó la división del reino, fue en el reinado de Salomón. Esto lo vamos a ver en Primera de Reyes, eh, que la causa de la división fue el pecado de Salomón. La causa de la división de Israel en dos casas fue el pecado de Salomón. Y no lo digo yo, lo vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 26. Mis amados, búsquenlo en su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 10, verso 26. Si no lo tienen allí la Biblia, aquí está en el PowerPoint. Vamos a leerlo, dice. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefala en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Entonces aquí vemos que todo ese mandamiento que Yahweh le dio a los reyes de Israel, Salomón lo estaba incumpliendo. Él estaba cayendo en transgredir el mandamiento que nuestro Elohim le había dado a todo rey de Israel. La segunda pregunta que hicimos fue
¿Cuándo lo ejecutó y por medio de qué profeta ejecutó esta división, ¿no? Por medio de qué profeta lo anunció. Entonces, para esto vamos a ir a Primera de Reyes 11:29, Primera de Reyes 11:29, y vamos a leer esta parte. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, Jeroboam era un efraínita de la tribu de Efraín, y acordémonos si conocemos la historia de Salomón, este era digamos, como la mano derecha de Salomón, pero él se rebeló a causa de todas las cosas que hacía Salomón. Entonces, este Jeroboam, digamos que pasó a ser enemigo de Salomón después de todo esto. Entonces dice, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Entonces, a través de este profeta Ahías Silonita, Yahweh lanza, digamos que la profecía o este decreto contra el rey Salomón o para la división del pueblo de Israel. Dice, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yud-Heh-Vad-Hei, nuestro Dios, o el Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Aquí entendemos 10 tribus para Jeroboam o para Israel, Efraín. Y él tendrá una tribu, o sea, David o la casa de David o Roboam. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo. O Salomón, porque le está diciendo que rompe el reino de Salomón, o sea, que le va a dejar solamente una tribu, dice. Por amor a David, mi siervo. Y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido, de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Todos recordamos la historia de Salomón, sabemos que él tuvo mujeres, les hizo templos, bueno, cada uno sabemos la historia, aquel que no sepa la historia, la tenemos en la escritura. Yo no puedo profundizar porque el video se haría muy largo, pero ahí tenemos toda la historia en la escritura. Simplemente aquellos que no tienen conocimiento, vayan a leer el libro de Reyes y nuevamente escuchen el estudio para que lo entiendan. Versículo 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. Aquí está hablando de Salomón. Estaba dando el decreto el profeta Ahías, pero el Yuhel-Bad-Hei le estaba diciendo, no lo voy a hacer en su reino por amor a David, lo voy a dejar todavía. Dice, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Entonces aquí le dice nuestro Elohim, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las 10 tribus, o sea, a Jeroboam, que era quien estaba hablando con Ahías, el profeta. Dice, te daré a ti las 10 tribus y a su hijo, o sea, al hijo de Salomón, daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Y todos sabemos que era necesario que David, que la tribu, que el reinado de David perdurara, porque sabemos que de allí va a venir nuestro Mesías, Yeshua, nuestro libertador, nuestro redentor. Así que era necesario que la tribu de Judá estuviera establecida hasta los últimos tiempos, que Judá esté allí, nuestro hermano mayor esté allí, porque de allí saldría nuestro Redentor, aleluya. Así que sigamos, entonces dice, bueno, a Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, le dice Yud-Heh-Vad-Hei, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Esto se lo está diciendo a Jeroboam. A Jeroboam será rey sobre Israel. No nos confundamos, el hijo de Salomón es Roboam,
que fue quien reinó a la casa de Judá, y Jeroboam, un efraínita, quien reina en Israel, en la casa de Israel. Dice, y aquí le sigue hablando a Jeroboam, y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto, amados, mire, es lo mismo siempre. Esto lo vamos a ver repetitivamente en las escrituras, lo vamos a ver leyendo los profetas, algo que no entendíamos, pero ahora vamos a ir entendiendo por qué los profetas siempre venían diciéndole al pueblo de Israel: volveos, volveos, volveos a nuestro Dios, volveos a nuestro Elohim. Todo profeta que usted lea en las escrituras está trayendo, haciendo que el pueblo se arrepienta y que vuelva a sus estatutos, a sus mandamientos, a que guarden su ley, a que guarden su Torah. Ustedes van a empezar, cuando usted, ahorita que el Padre está quitando ese velo, ustedes van a entender que ese era el único propósito y es el único propósito que el Padre ha tenido desde siempre, que nosotros andemos según su palabra y según su voluntad. Bueno, dice, como hizo David, mi siervo, siempre David pudo permanecer y pudo mantenerse porque David, aunque él tuvo ese pecado que cometió con Betsabé y contra Urías, él se arrepintió, porque eso no significa que nosotros no pequemos, porque pecamos constantemente, pero había ese arrepentimiento de corazón donde David vino y se arrepintió, y hasta los últimos tiempos él guardó todos sus estatutos, como él mismo lo está diciendo, como hizo David, mi siervo. David no le falló al Eterno. David no le falló al Eterno. Entonces le dice a Jeroboam: yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, o sea, las 10 tribus a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre, le dice, mas no para siempre, porque por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces entendemos que la división del reino, el padre le prometió o dijo por boca de Ahías el profeta que esa división no iba a suceder durante el reinado de Salomón por amor a David, pero que iba a pasar a través o después de la muerte de David a través de su hijo Roboam. Bueno, continuemos. ¿Cuándo ejecutó Yahweh esta división? ¿Cuándo la ejecutó? Porque fue Yahweh quien la hizo, no fueron los hombres. Esta división fue causada por él, y lo vamos a ver al final, como él mismo va a decir que es él el que lo ha hecho. Primera de Reyes, capítulo 12. Os invito a que leáis el capítulo completo. Yo voy a leer a partir del 16 por tiempo, para que el video no se haga muy largo, pero así vais a entender el contexto. Dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído y respondió, aquí ya murió Salomón, Roboam toma el reinado, Roboam, voy a hacer un pequeñito recorrido, Roboam llama a los sabios, a los sacerdotes que le den consejo, a los consejeros del rey, los ancianos, ellos le dan un consejo, él dice: no, no me interesa, y llama a los jóvenes para que le den un consejo, y él hace lo que los jóvenes le dicen, que es que siga oprimiendo al pueblo. Aunque los ancianos le habían dicho: no, para de hacer lo que estaba haciendo tu padre, él dice: no, pues ahora los voy a oprimir más. Eso lo van a ver si lees todo el capítulo. Y entonces aquí ya viene todo el pueblo de Israel y dice: cuando todo el pueblo vio que el rey Roboam no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Le dice el pueblo de Israel: no tenemos heredad, no tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, se dicen ellos. Provee ahora en tu casa, le dicen ellos a Roboam. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, porque ahí en Judá también habían israelitas, no solamente eran de la casa de Judá y de Benjamín que vivían en Judá, sino que también había gente de otras tribus que vivían, o sea que Roboam empezó a reinar sobre ellos, y dice: y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió.
Entonces el rey Roboam se apresuró a subir en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Hasta hoy. Estamos leyendo la escritura y dice hasta hoy. Se apartó Israel de la casa de Israel hasta hoy. Ok, sigamos. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación, le hicieron rey sobre todo Israel. Voy a explicarlo para aquellos que no lo han entendido. Israel o la casa de Israel, 10 tribus, las que gobierna Jeroboam. La casa de Judá o la casa de David, 2 tribus, Judá, Benjamín y algunos levitas y algunos que viven de las otras tribus que viven allí, pero establecido por Yud-Heh-Vav-Hei, nuestro Dios Israel, 10 tribus, Judá, 2 tribus. Fue la profecía que dio el profeta Ahías. Entonces, cuando aquí habla de Israel, está hablando de las 10 tribus restantes que no estaban con Judá o con Roboam, que empezó a reinar Jeroboam sobre estas tribus. Eso quiero que quede bien claro, esto tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, no podemos entender la identidad. Dice, había vuelto, enviaron, bueno, entonces dice, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sobre las 10 tribus de Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa. Roboam es de la casa de David. Son nombres muy parecidos, entonces podemos confundirnos. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra contra la casa de Israel. Miren, aquí empezamos a ver ya las dos casas. Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá. Aquí ya vemos las dos casas. Y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra contra la casa de Israel. Y aquí vemos ya por primera vez nombradas de esa manera las dos casas, la tribu del sur y las tribus del norte, que eso yo creo que nos acordamos que lo hemos visto, las tribus del sur y las tribus del norte, la casa de Judá y la casa de Israel, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Entonces él quería hacer guerra contra la casa de Israel para que todas las tribus volvieran y se unificara el reino y él poder reinar sobre todas las tribus. Entonces, ¿qué pasó? Entonces dice, pero vino palabra de Yud-Heh-Vav-Hei, nuestro Dios, a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, el hijo de Salomón, el rey de la casa de David, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Yud-Heh-Vav-Hei, Yahweh, nuestro Elohim, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Así ha dicho Yud-Heh-Vav-Hei. No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Está muy claro, mis hermanos. La división del reino en dos casas fue hecha por nuestro Dios, Yud-Heh-Vav-Hei, Yahweh. Así que no fue una división de hombres, no es que esto se lo han inventado, está claro en las escrituras, porque hay muchas enseñanzas que hablan del error efraínita de la casa de Judá, que ha salido diciendo que esto es un error, pero aquí mismo ustedes lo pueden leer. Por eso he puesto aquí el PowerPoint, por eso les he dicho, sigan la escritura, porque vamos a seguir profundizando, vamos a ir en aguas bien profundas para entender cosas que antes no entendíamos y vamos a entender el sacrificio
perfecto de nuestro Adón, de nuestro Rey Yeshua HaMashiach y lo que hizo en la cruz del Calvario para traernos nuevamente aquí. Vamos a entender tantas cosas y tantas preguntas que siempre hemos tenido que no nos explicábamos. Y bueno, y entonces dice, y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Yuhet Hei. Ellos se fueron porque ya después de que les habló el profeta, digo, no, no peleen con ellos, que fui yo el que lo hice. Así que ellos lo dejaron. Entonces, para terminar, porque no quiero alargar, no quiero que os canséis, quiero que vamos paso a paso, que tengáis tiempo de meditar en esta palabra, que si esta palabra ha tocado tu corazón, tú vayas y la escuches nuevamente, coge tu Biblia, lee en tu Biblia, lee el capítulo completo, lee en contexto para que entiendas. Dice, para terminar, 4, ¿quiénes reinaron las dos casas de Israel? Entonces, como ya os lo dije antes, lo voy a volver a repetir para que entendamos. La casa de Yehudá o Judá, también llamada los judíos en estos tiempos, reinó en ese tiempo el rey Roboán, hijo de Salomón. Y la casa de Israel, llamada también casa de Efraín o casa de José, reinada por Jeroboam. Todo esto sucedió en aquellos tiempos. Tenemos que entender que esto fue, estamos hablando de esa época y en el momento que se dividió el reino. Espero que haya quedado claro, mis amados hermanos, mis amados, que haya quedado claro. La verdad quiero ir muy despacio. No quiero traer muchísimo material porque yo sé que llega un determinado tiempo donde uno tiene esa atención, pero hay un momento donde ya como que se le van a uno la luz, entonces vamos a ir despacio, profundizando. Y esto nos va a traer claridad en unos versículos que quizás algunos de nosotros nos hemos preguntado esas palabras de Yeshua en el nuevo pacto o en el Brit Hadashah, eh, que dice que entenderé, ahí vamos a entender Mateo 15:24 que dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me adelanté un poquito, pero es que vino en ese momento y quería decírselos. Y Juan 10 que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Todo esto nos va a llevar a entender estas palabras de Yeshua. En el próximo estudio veremos cómo la casa de Israel fue desterrada y esparcida en todas las naciones para el cumplimiento de la profecía y cómo tú haces parte de esa casa de Israel que se perdió en medio de las naciones. Eso te va a dar tu identidad, vas a entender por qué o cómo el Padre vino a rescatarnos en medio de las naciones a través de nuestro Salvador Yeshua. También les invito verdaderamente a que lean estos versículos de Primera de Reyes, capítulo 11 al 15, y que lo lean en contexto para que puedan entender este tema que es tan importante en este tiempo. Yo les digo que el entender este tema va a abrir es como que vino el Rúa, el Espíritu Santo, y les abrió una puerta para entrar y sumergirse o sumergirnos en aguas bien profundas. Esto nos lleva a entender y nos lleva a conocer nuestra identidad en Yeshua, verdaderamente esa identidad, dejar de llamarnos gentiles porque no lo somos, no somos gentiles. Y Efesios 2 dice que esto éramos antes cuando no teníamos ni Dios, ni pactos, ni promesas, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero en Yeshua fuimos injertados al olivo de Israel, no un Israel espiritual, fuimos injertados y hacemos parte definitivamente de la descendencia de Israel, porque él dijo que solo sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces, en el próximo estudio también veremos cómo la casa de Israel fue desterrada por su desobediencia y esparcida a todas las naciones para el cumplimiento de la profecía y cómo tú haces parte de esa casa de Israel que perdió su identidad en medio de las naciones y que el Padre vino a rescatar, como ya te lo dije, por medio de nuestro Redentor Yeshua, el Mesías de Israel. Así que, mis amados hermanos, que el Todopoderoso los bendiga y los guarde y shalom.